El sueño es vida, análisis surreal del partir de cero, teoría triádico-formal del trascendentalismo semántico, ideas, cosas, palabras, 1994. Para entender el contexto de este texto, habría que acudir a mi texto anterior, Manifiesto del trascendentalismo de 1993, en el que propongo un estudio triádico para entender al ser humano, al psiquente. Un estudio que tenga en cuenta una indagación sobre nuestros aspectos inmanentes, lo interno al ser humano, trascendentes, lo externo al ser humano, y sociales. En este caso, con lo de ideas, cosas, palabras, ideas sería el elemento interno, inmanente, cosas el elemento externo, trascendente, y palabras el elemento social. Decimos trascendentalismo semántico, aquí vamos a hablar del significado, teoría triádica formal del significado, pero se refiere tanto al significado lingüístico como al significado artístico. A la vez esto sería un entrelazamiento entre filosofía del lenguaje y filosofía del arte, o más bien de la creatividad. Lo hemos repasado ayer y estamos convencidos que algunas partes de este texto pues ahora mismo podrían servir de réplica al actual giro especulativo en cierta parte de la filosofía, a ciertos movimientos orientados hacia la ontología de los objetos. En realidad, para entender el texto entero, siempre se está haciendo una crítica o bien a entender el significado en general, única y exclusivamente desde los aspectos internos del ser humano, o solo desde los aspectos externos, la referencia, o solo desde los aspectos sociales. Empezamos. 1. Stanislao piensa que los significados habitan en los estados mentales, aparecidos en el psiquente en cada preciso momento, que siendo receptor entra en contacto con lo articulado por un emisor desarrollando una configuración mental que pretende reflejar lo emitido, o bien, siendo emisor, primero esboza su propia configuración mental y luego la intenta plasmar en lenguaje, pudiendo acontecer que emisor y receptor produzcan configuraciones mentales distintas, o que habiendo interpretado correctamente el receptor las expresiones del emisor, éstas no reflejan la configuración mental de éste, o incluso puede existir tanta sutileza en el receptor que aunque lo emitido no dé fe de la configuración mental del emisor, capte lo que éste tenía en mente. Indudablemente, a veces coinciden plenamente y hay comunicación total, mas también acontece que, sin que en verdad sea el caso de que haya coincidencia, ambos dos actúan como si creyesen que coinciden, prosiguiendo así una supuesta conversación. 2. Lo soñado hasta ahora no implica una identificación entre significado y mente, sino que ésta es el lugar de residencia de aquel. Aunque el significado dependa de la referencia, y entonces sin sentido objetual no es significado, sin mentes tampoco. Cada una de ellas aporta su propio sentido subjetivo, subjetual, intersubjetivo. A la vez, no vivimos en islas privadas, también existe un sentido intersubjetual. Del mismo modo que la emisión depende de la configuración mental y puede lo emitido no reflejar adecuadamente lo configurado mentalmente, la configuración mental depende del estado de cosas objetivo, siendo posible que lo mental no se adecue a la configuración objetual. La situación ideal, pero factible, es aquella en la que un elemento o varios del conjunto de estado de cosas objetivos deviene referencia no psíquica para una mente que, debido a relaciones causales, elabora su propia configuración mental, que constará de uno o varios estados mentales. Aquí es donde adquiere relevancia el significado como huésped de la mente. Dicha actividad mental, que podría incluir estados mentales no conscientes, se proyectará en una emisión, incluso el silencio es una emisión, consistiendo la cultura por una parte en conservar lo ya emitido y por otro lado en modificar o reinterpretar las formas de emisión y los contenidos mentales, no habiendo significación hasta que un receptor no invierte el proceso, no queriendo decir inversión, descubrimiento exacto de la intención del emisor, pues, aparte de la dificultad de dicho hallazgo, en la recepción operará el sentido subjetual del receptor,
además del sentido intersubjetivo que el receptor comparte con los miembros lingüísticamente competentes de su comunidad y artísticamente informados, sensibilizados de su contexto, no olvidándonos tampoco de la existencia de un sentido intersubjetual pretérito que incidió en la emisión y de un sentido intersubjetual futuro que reinterpretará lo emitido. Por eso no hay arte sin espectador capaz de contribuir en el aumento de la plurinterpretación. 3. Si el lenguaje funcionase así, S al proferir JKL solo está diciendo JKL y todo hablante competente va a entender JKL, ¿cómo que un texto cualquiera, si recibe atentas miradas, se prestan múltiples interpretaciones e incluso en las charlas coloquiales sin proponérselo a nadie ocurren fallos comunicativos? Esta pluralidad nos tiene que poner sobre aviso. Y en arte, al menos, lo que importa es esta faceta, no tanto la configuración del artista, sino las posteriores configuraciones del público, aunque para que éstas sean interesantes requieren entender aquello. Además, la comprensión de la obra depende de la teoría que envuelve al creador. Por eso, una obra de arte siempre es una invitación a soñar y genera tantas configuraciones como mentes entren en contacto con ella. A decir verdad, la misma obra en la misma mente, pero en momentos distintos, produce en cada acercamiento configuraciones diferentes. Esto explica la imposibilidad de disponer de una interpretación definitiva en cualquier obra de arte. Es decir, sin mente no hay contribución interna y, por tanto, tampoco interpretación estética. Así, la grandeza de una obra no viene dada por la genialidad del autor, ni por la técnica exhibida, sino por los comentarios inteligentes que suscite. ¿Quiere esto decir que si una obra poseyese las características necesarias para, si hubiese un público competente, convertirse en un ejemplo de importancia artística, no tendría tan elevada consideración si la brevedad de mira reinase entre sus espectadores reales y potenciales? Evidentemente. Pues la interpretación estética reside en las configuraciones mentales de sus receptores. Allí donde no haya mente, no habrá arte ni lenguaje. Por eso una mente no preparada para aceptar a X como obra de arte y fuertemente adiestrada para reconocer lo artístico en Z, siendo el tipo de obras X y el tipo de obras Z distintos entre sí, difícilmente admitirá arte en X en un primer instante. Más bien su actitud será de indiferencia, incomprensión o rechazo, o incluso de alejamiento físico. Algunos expertos nos deleitan con su sabiduría. Esto también lo hago yo. Esto lo hace mi niño de 6 años. ¿Y esto es arte? Cualquier cosa dicen que es arte. Ahora vale todo. Como vivimos una sociedad decadente, no es extraño que el arte sea decadente. Esto es una mamarrachada. Pese a lo dicho inicialmente, no nos confundamos. Ni el arte ni el lenguaje consisten en la contribución interna. Sin contribución externa y contribución social, tampoco hay significado ni interpretación. Incluso en las obras no figurativas, no representativas, abstractas, que renuncian a la mirada externa en cuanto a representación de una objetividad, objetualidad, encontramos rasgos de la exterioridad. Sin embargo, a la hora de etiquetarlas, bien sea por su lado conceptual o bien por la inmersión hacia lo no consciente, o simplemente por rastrear la psiquicidad del psiquente, las consideramos obras internistas. La obra de arte es imatrascendentedial. El suyo es un sugerir interior, exterior, social. Aunque si nos fijamos en la perspectiva intencional, el arte puede dividirse en 1. Juegos internistas, 2. Juegos externistas y 3. Juegos sociales. La concepción surreal del arte como sugerencia onírica, invitación a soñar, es compatible con que algunos pretendan conscientemente lo contrario. Claro está, tan denotativos, descriptivos, representativos, objetivos llegan a intentar ser, tanta adoración nada neutral manifiestan hacia la, por otra parte imposible, neutralidad, a la vez que secos están sus cerebros para la pérdida de sí, que poca alteración psíquica y física provocan. Pero incluso esas obras enfadadas con el delirio son fruto de una configuración mental.
que comienza mucho antes del primer gesto definitivo, pues abarca aprendizajes, planes, ilusiones, motivaciones, conversaciones, cambios de opinión, esbozos, rectificaciones, errores, y una vez comenzada la obra continuará la actividad mental. Y a veces experimenta la sensación de no llevar a cabo un plan previamente trazado, sino de ser digerido por la propia obra. Pero es eso, una sensación. Las pretensiones de objetividad, objetualidad, la intencionalidad objetiva es querer trabajar neutralmente y la intencionalidad objetual supone centrarse en los objetos. A su vez producirán configuraciones mentales. Y por muy sosa que sea la pieza, si choca con un espíritu experto en las lides imaginativas, aunque normalmente no sea el caso, 1000 inquietudes pueden brotar en un segundo. ¿O acaso no veían los románticos mares en gotas de agua? 4. En ajedrez, al reproducir una partida, dar un golpe de vista a las próximas 20 jugadas escritas en un papel no me sirve de nada. Esa hoja con tanto número y letra no me proporciona información de lo que acontecerá hasta que no voy leyendo jugada tras jugada, y realizando así una configuración mental equivalente a la configuración objetual, tanto en sus posiciones concretas como en las combinaciones posibles. Pues al primer vistazo sobre la anotación tan solo reconoceré las primerísimas jugadas. En cambio, durante el transcurso de una partida de competición, sí me será útil tener dentro de la cabeza las próximas 20, o al menos 5, jugadas quizá a realizar, a ser posible con todas no, sus combinaciones relevantes, a partir de un desarrollo mental, concatenación de configuraciones mentales, caracterizado por poseer contenido ajedrecístico, similar al contenido proposicional, pues consideramos toda jugada como poseyendo la misma estructura lógica que la proposición. Por ejemplo, en caballo 5 dama, en notación descriptiva, C5D, en caballo con el simbolito del caballo, D5, en notación algebraica, la C y el símbolo del caballo, cada uno de esos dos símbolos, la C y el símbolo del caballo, ejerce de sujeto, y 5 dama, 5D o D5, hace las veces de predicado. La información contenida en el desarrollo mental, que comprende combinaciones no registradas por la notación, es más rica que la existente en el desarrollo notacional, ya sea descriptivo o algebraico, por lo que la notación, al no cubrir el mismo abanico informativo que el despliegue de configuraciones mentales, no puede equipararse al desarrollo mental. Es decir, el ajedrez nos evidencia que el registro material no recoge toda la riqueza de la actividad mental. El papel decisivo de la contribución interna se aprecia más claramente en las partidas llamadas a ciegas, sin tablero ni piezas, y el hecho de que no sea un fenómeno aislado o raro se aprecia en que su realización no presenta tanta dificultad como desde fuera sin práctica parece. En realidad, el ajedrez, aparte de uno de los más antiguos, es el arte conceptual por antonomasia. Consiste en realizar el máximo de configuraciones mentales eficaces posibles respecto a una situación dada, imaginando también las del contrario, llegándose a pensar a varias velocidades. Incluso, algunas veces la operación es tan rápida que no es asimilada conscientemente. Además, no siempre se efectúa la jugada más calculada, sino que con frecuencia en el último segundo se ejecuta una acción que solo fugazmente se vislumbró. Así el ajedrecista es el prototipo de caliente calculador. 5. Configuración mental. No equivale a imágenes. Las configuraciones en vigilia no suelen aparecer, aunque la presencia de imágenes, que no forman parte de la percepción normal, pueden visitarnos. Son más frecuentes en las configuraciones en reposo, o cuando el cerebro es estimulado mediante drogas, también en las fuertes presiones sociales, o en las fantasías sexuales, o durante los arrebatos místicos, las supuestas apariciones religiosas, como en los pretendidos contactos con entes paranormales, y según los amigos del vuelo lingüístico en los saltos a otros niveles de conciencia o a otros planos de existencia, o en los viajes a otras dimensiones. Configuración mental vendría a ser un desarrollo conceptual acontecido en el interior del psiquente motivado directa o indirectamente por el exterior, susceptible de ser afectado por lo social, sin excluir las imágenes, pero sin ser su presencia necesaria.
Siempre hay una provocación externa. Cuando es directa se llama referencia real, y si es indirecta, ilusión psíquica. Místico es aquel viajero huidizo que toma sus ilusiones psíquicas por referencias reales. En esos momentos en que a uno le dicen, vaya película que te has montado, lo que insinúan con película es lo que sugiero con configuración mental o simplemente sueño. Precisamente porque existo, sueño. La vida mental es una sucesión ininterrumpida de películas. Así, nuestro soñar, diurno y nocturno, es un festival de minicortos. Todos somos directores, actores, espectadores. Directores cuando planeamos, calculamos, soñamos. Actores en cada instante, disponiendo de un variado surtido de papeles. Y espectadores cuando recibimos la filmografía ajena. Pese al ejemplo visual escogido, no hemos querido decir que la mente funciona únicamente mediante imágenes, pero en todo momento suponíamos que el cine y el arte en general es concepto. 6. En la mayoría de los casos, al emitir nuestras configuraciones mentales constituyen un idiolecto concreto para nuestra perspectiva. Dentro de nosotros no suele haber ambigüedad. Aunque un elemento de nuestra configuración mental pueda despertar en los demás múltiples interpretaciones, para nosotros ese elemento, en esa emisión concreta, se corresponde con un único matiz del mundo físico en la tensión objetual, o del mundo psíquico en la tensión subjetual, a no ser que estemos ante uno de esos casos en los que hayamos optado por elegir alguna expresión susceptible de diversidad interpretativa, sin inclinarnos nosotros mismos por alguna posibilidad específica o dejando el campo abierto. Entonces, habrá en nuestra configuración mental una variable que garantizará la variabilidad semántica. Si nuestro elemento es ilusorio, autoconstruido o construido a partir del sonambulismo colectivo heredado, y carecemos de conciencia artística, nuestro juego cae dentro de las 7 M's. Con las 7 M's me refería a mística, moral, masonería, magia, así hasta 7 no me acuerdo ahora. Cuanto más se acerca el receptor en su labor interpretativa a la configuración emitida, más originaria será la comprensión, aunque comprender no requiere fotografiar con exactitud al otro. De todas formas, pese a que podemos optar por una interpretación anuladora del factor creativo, hay teorías para todos los gustos, y centrarnos en la obra o en la contribución social, si no preguntamos a qué juega el hablante o el artista, nunca estaremos en disposición de iniciar un acercamiento satisfactorio, y en arte la respuesta no vendrá tanto por la autobiografía del creador, como ingenuamente han caído los comentaristas de Dalí y Max Ernst, sino por aclarar en qué consiste su juego artístico. Además, cabe retener la idea de que las crisis de amistad suelen indicar una incapacidad por ponerse en la posición del otro. La complejidad de la emisión respecto al receptor influirá en la rapidez de la comprensión acontecida en la recepción de lo dicho por el emisor. Puede darse la comprensión total si hay conexión eficaz, pero también la incomprensión total. Así pues, no hay ambigüedad alguna en el lenguaje natural. En los casos de incomunicación, o bien la recepción no es exitosa, o bien la emisión carece de acierto. En el primer caso, el receptor precisa un cambio. En arte, dicha modificación consiste en la asimilación progresiva de teoría del arte, y en general, emisiones de área específicas requieren receptores específicos. Y en el segundo caso, la emisión debe ser rectificada, si no se está dispuesto a aceptar el fracaso. Toda emisión propuesta como significativa según el emisor, que resulte ambigua para los receptores, siempre podrá modificarse de tal modo que aparezca comprensiblemente para cualquier receptor competente. Si este cambio no fuera posible, sería señal de que aquella candidatura a emisión no era significativa, pues la significación debe ser pública. Todo elemento significativo cae dentro de una intersubjetividad que nunca será la de un único sujeto. Precisamente el que el significado no se identifique con lo interno, el que haya contribuciones externas y sociales, permite la intersubjetualidad de la significación. 7. Para el emisor, cuando dice, piensa, sueña, aunque él pueda saber que su emisión puede generar varias configuraciones mentales,
y cada una de ellas constituye un sentido subjetual distinto, para él, en los casos básicos, solo está teniendo relevancia una, precisamente aquella íntimamente ligada a su decir, pensar, soñar, y el significado vendrá simbolizado por el triángulo de las variables x, y, z, cuyo desvelamiento requerirá la sustitución de x por la interioridad, de y por la exterioridad y de z por la socialidad. Realizamos ciertos usos del lenguaje, chistes, literatura, ironía, socarronería, picardía, donde producimos emisiones cuya verdadera comprensión exige una variabilidad configurativa a nivel mental. Son los usos que no interesan al lógico, pero sí al artista. Cuando de hecho se producen varias configuraciones mentales en la recepción o el receptor configura mentalmente algo que el emisor no había configurado conscientemente, se ocasionan encuentros no exitosos, situaciones embarazosas, imprevistos, disgustos, risas, enfados, confusiones, malinterpretaciones. Y esa desarmonía dialógica no es un fenómeno aislado, ocurre con mayor frecuencia de lo que parece a simple vista. Algunas de las películas no agraciadas con un guión imaginativo basan su argumento en los conflictos surgidos tras un malentendido entre los protagonistas. En definitiva, comprender el significado nos obliga a tener en cuenta estados mentales, la casa, estados físicos, la provocación, y estados sociales, la praxis. Los estados mentales. La incidencia de lo interno parecerá falsa a los enemigos de lo mental, pero incluso para ellos esta página adquiere significado, o estos sonidos admiten significado en el momento que estoy escuchando, pero incluso para ellos esta página adquiere significado a partir de este preciso momento en que es leída por sus mentes. Y si desapareciesen para siempre todas las mentes, esta hoja seguiría siendo un objeto físico producto de una actividad social. Sin embargo, carecería de significado. Los estados físicos constituyen la referencia externa no psíquica y no típicamente social. Y los estados sociales siempre se dan. Quien tenga lenguaje no vive solo en el mundo, sin pasado y sin poder incidir en el futuro. Directamente, al menos, todo lo dicho, pensado, soñado, tiene que ver con el exterior. Esto ya lo sabe el suprarrealista. Pero para el que vive dormido, diremos que incluso para soñar que no hay mundo, sino tan solo en soñación, se requiere lo externo. El metafísico intentará venderte entidades X como si fuesen entidades Y. O a través de sueños inventará entidades M, entes supraempíricos. Así, en el fondo, toda trascendencia, entendida aquí como un ir más allá de la experiencia en busca del absoluto, lo uno, el principio supremo, es una inmanencia en lo conceptual, disfrazada de ascensión hacia lo suprasensible, pero siendo en verdad una peligrosa inmersión acrítica que no tiene en cuenta ni el análisis de la realidad exterior ni la incidencia de lo social en nuestras creencias. Un error en la ubicación conceptual constituye el origen de la metafísica. El ser neuronal del concepto cierra el sueño idealista esencialista, diluyendo el mundo suprasensible, al convertirse ahora en un producto del cerebro. El sentido provocador depende de los trazos exteriores. Si estos nos fallan, no habrá significación. Una emisión que carezca de pinceladas externas podrá producir configuraciones mentales, es decir, aparecerá un sentido subjetual, susceptible de ser matizado por la aportación semántica de la comunidad a la que pertenezca o del contexto que la interprete, pero si no existe algún sentido objetual, para los externistas, un sentido real, es decir, la contribución que realiza la realidad exterior, objetos, estados físicos, hechos del mundo, sin énfasis social, no tendremos significado. Así pues, no aceptamos el mensaje barroco cartesiano la vida es sueño. Con la interioridad puedes jugar, mas si la conviertes en patrón de tu navegar, conducirá el barco de tu vida, en ocasiones ocupado por un yo ansioso de atracar en Dios, en el remolino místico mental en el que si caes desaparece el mundo y con él tú.
Por eso, para evitar semejante triángulo de las Bermudas, el surrepenseador de noche se maravilla y de día ejerce de cazafantasmas. Al existir soñando, Stanislao soñó soñar igual a ser. Y como el sueño es vida, el ser de la existencia igual jugar soñar. 8. Tal como aquí lo entendemos, el suprarrealismo rebosa externismo, pues para adentrarse en lo surreal hay que suponer que el mundo es de un cierto modo. Por eso el sueño es vida, ya que si afirmamos la vida es sueño, caemos en el internismo y perdemos el mundo como algo independiente de nosotros al considerarlo mera sombra fantaseada. Con el suprarrealismo mantenemos el mundo externo, solo que transformamos su incidencia en nosotros. Ganamos así otra realidad, la surrealidad, el regalo de la mirada interna al envolver la exterioridad con configuraciones maravillosas, conmovedoras o anormales. Por eso también el suprarrealismo es una actitud política, pues si vivimos cotidianamente, asumimos previamente aquello que no nos cuestionamos. Y es que nada es fantástico en y para sí, sino respecto a una normalidad. Así, allí donde no hay orden que transgredir, no hay transgresión posible. Por lo tanto, la transgresión no es la esencia del lenguaje, como se empeñan algunos posmodernos con ojos solamente para la literatura, sino uno de sus múltiples juegos. Para que haya poesía se precisan otros niveles lingüísticos no poéticos, en función de los cuales la poesía es poesía. Si los negamos, tampoco podemos afirmar la poesía. Aquí aparecen varias opciones. Los partidarios de la poesía conceptual apostarían por la poetización del lenguaje, con el consiguiente secuestro de su nivel corriente, de la claridad filosófica y de la propia existencia, con la consiguiente valentía que conlleva el atreverse a vivir con un empeño poético. Los defensores de la poesía cotidiana anularán toda distancia entre el nivel poético del lenguaje y su nivel ordinario. Propondrán la cotidianidad como arte y los objetos cotidianos como obras de arte. Las configuraciones mentales que intervienen tanto en la significación lingüística como en la significación artística las llamamos sueños. Nosotros optamos por la introducción de la clarificación de lo mental en la filosofía del lenguaje y en la filosofía del arte. No es extraño, entonces, ver al suprarrealismo como una herramienta de la filosofía de la mente, análisis al filo de la mente. También los sueños en reposo pueden hacer acto de presencia en la construcción lingüística, pero sobre todo en la artística. De la misma forma que a nadie le puede asombrar ya considerar los sueños en reposo como configuraciones mentales, a veces más o menos controladas, tampoco debería extrañar interpretar a las configuraciones en vigilia como sueños. Todo esto parece apuntar a la aparición de diferentes gradaciones de lo no consciente a lo consciente, en el aspecto interno semántico. Entonces, la cuestión sobre el significado se complica, irrumpe el elemento misterioso tan temido. La elucidación de qué sea significado en el arte y en el lenguaje pasa por aclarar el elemento interior en toda su amplitud y riqueza, y viceversa. Por eso el lenguaje y el arte son útiles para explicar el funcionamiento de la mente, y en la expresión verdadera de dicho funcionamiento consistirá el objetivo inicial del bretonismo. En eso consistía. En un principio los pioneros creyeron disponer básicamente del automatismo psíquico como método. Pronto descubrieron muchos más. Y la exploración todavía no ha concluido. Hoy en día, y este texto está escrito en 1994, aferrarse al automatismo psíquico como principio que define la actividad surrealista es síntoma de ignorancia, como la que exhiben todos esos críticos e historiadores del arte que identifican surrealismo con automatismo psíquico. Nos asombran con su sabiduría, como la que demuestran al afirmar que Miró solo fue surrealista durante un breve periodo. Nada se puede decir más equivocado. Quizás sostener que Dalí después de 1940 carece de interés. Se dieron tanta prisa por proclamar la muerte de la aventura surrealista, según ellos acontecida en 1939, un síntoma de salud intelectual es sospechar de todos los francotiradores que han poblado el siglo XX y no apuntarse sin más a la moda criminal.
se dieron tanta prisa, decíamos, que no han sabido explicar todo lo que ha venido después, como el paso de un surrealismo europeo a un surrealismo americano. Hay quien se cree que el llamado expresionismo abstracto es un invento 100% norteamericano, o que el arte de vanguardia radical y conceptual nació con un tal Andy, siendo lo anterior insignificantes juguetitos. Esto a veces se debe a la ignorancia, otras a la arrogancia e incluso a la impresentabilidad intelectual. Y en general no han sabido explicar su prolongación en todas las tendencias informalistas, así como su incidencia en literatura hispanoamericana y en el cine fantástico, por no hablar de la figuración postdaliniana. Cierto es que los históricos se plantearon la desaparición del movimiento, pero los historiadores se olvidan de que a los artistas, cuando se juzgan a sí mismos, hay que escucharles, sin creerles ciegamente, porque todavía el tiempo no ha proporcionado la distancia suficiente como para poder valorar el surrealismo canónico y sus repercusiones. Como mucho, si los etiquetadores perversos son benévolos, alargan la agonía hasta 1966, exactamente hasta el 28 de septiembre, fecha de defunción del dictador. Entonces yo les digo a los asesinos que el surrealismo no murió, sino que estuvo en estado vegetativo 7 veces 7 días. 9. Caer en la logicidad en exclusividad de la significación o defender el aspecto concreto, no conceptual, proposicional, de la percepción, supone imposibilitarse de antemano para asumir la amplitud del problema de la mente, que debe tratarse, según la propuesta Inma trascendente dential, con un enfoque triádico, es decir, atendiendo a 1. Interioridad. Lo relativo al interno del psiqueinte, tanto bajo su aspecto óntico como psíquico, geneticidad, cerebralidad, electroquimicidad, neurofisiologicidad, cognoscitividad, racionalidad, subjetualidad, psiquicidad, mentalidad, psicologicidad, conceptualidad, vivencialidad, afectividad, intimidad, eticidad, religiosidad, misticidad y racionalidad. 2. Exterioridad. Lo relativo al mobiliario del universo. Objetividad, objetualidad, intersubjetividad, realidad no psíquica, las cosas del mundo, el reino de los objetos. Y 3. Socialidad. Lo relativo a los hechos y relaciones de los humanos. Intersubjetualidad, moralidad, historicidad, politicidad, praxicidad, contextualidad, cotidianidad, publicidad. Por lo tanto, el inmatrascendentedentialismo semántico afirma que clarificar el problema del significado pasa por asumir compromisos internos sobre cómo es el psiquente, pues el significado no es independiente de la mente. Externos, sobre cómo es el mundo, pues el significado no es independiente de la realidad. Y sociales, sobre cómo es el contexto, pues el significado no es independiente de la sociedad. Así, tenemos, si nos centramos exclusivamente, si nos centramos en 1, lo interior, orientalismo, yoguismo, misticismo, ocultismo, espiritualismo, yoísmo, romanticismo, idealismo, subjetivismo, psicologismo, interrismo, solipsismo, intimismo. 2, lo exterior, si nos centramos en lo exterior, naturalismo, objetivismo, realismo, materialismo, positivismo, externismo, objetualismo, cosismo, arte objetivo cotidiano. 3. Lo social, si nos centramos única y exclusivamente en lo social, historicismo, marxismo, comunismo, sociologismo, pragmatismo, arte social. 10. Lo insinuado hasta aquí no hay que interpretarlo así. Uno no emite una proferencia lingüística hasta que previamente no la ha configurado mentalmente con una planificación consciente. Únicamente pretendemos actuar de esa manera cuando ensayamos una entrevista importante y normalmente no sucede lo que se planea. Aunque a veces sí actuamos así. Primero la organización mental, luego la acción. Con anterioridad a la escalada de una vía difícil, el trepador tiene que ensayar internamente los gestos que va a ejecutar, al menos los del paso clave. Por eso, los escaladores que solucionan los problemas de mayor dificultad suelen ser los más eficaces en la elaboración de itinerarios mentales y en general toda ascensión extrema básicamente es una actividad mental. También en los calentamientos de una prueba atlética se proyecta una película interior de cómo debe ser la carrera o el salto o el lanzamiento. Pero estos ejemplos no constituyen los casos básicos.
No solemos esperar a que la configuración mental haya concluido para empezar a hablar, aunque una vez abierta la boca, la estructura del propio lenguaje nos marca las pautas. Además, suelen aparecer imprevistos, como cuando queremos decir el perro mordió al niño, pero decimos el niño mordió al perro. Estos fallos son posibles porque con anterioridad a la proferencia ya teníamos un esbozo de configuración mental en la que aparecían el concepto perro y el concepto niño, de tal forma que si pronunciamos X tomando por Y, a continuación pronunciaremos Y tomándolo por X. A veces, al acabar una emisión, nos percatamos del error, advirtiéndolo a nuestro receptor, pero si no nos damos cuenta al instante y más tarde nuestros compañeros de conversación deducen nuestro despiste por el contexto indicándonos que dijimos niño en vez de perro, negaremos con rotundidad nuestra equivocación. Esto es debido a que el psiquente al retroceder no vuelve a los sonidos que en realidad emitió, sino que accede a la configuración mental que esbozó. Y como dicha configuración mental consistía en el perro mordió al niño, asegurará con firmeza que en su momento aseveró el perro mordió al niño. Un fenómeno parecido explicaría la falta de éxito que suele acompañar a la corrección de erratas. Solamente el hecho de que esbocemos y desarrollemos configuraciones mentales en función de lo que debería decir cierto amontonamiento de letras y no de lo que realmente dice puede justificar la dificultad que conlleva una tarea aparentemente tan sencilla. Lo que queremos sostener es que en los aspectos lingüísticos no existe el autocontrol. Aparecen rastros de configuraciones que nos traicionan, pues no deberían haber aparecido en público, o sin haberlo programado súbitamente, recibimos la visita del inicio de una o varias configuraciones mentales. Esta última experiencia mental se origina en la actividad científica y en la vida diaria tras haber incubado un problema. Y en la creación artística también aparecen debido a una predisposición o bien después de una fuerte impresión o tal vez tras recibir el influjo de un detalle prácticamente imperceptible. 11. En definitiva, no podemos caer ni en la inmanencia, basarnos solo en las vivencias sublimadas en lo espiritual, en las imágenes como hipóstasis metafísicas o en la autoconsciencia de un sujeto barroco, ni consolarnos con la trascendencia, entendida aquí sin connotaciones supraempíricas, únicamente fijarnos en la realidad exterior, referencialismo a ultranza, o en la existencia desde lo humano, tendencia al mareo y al vómito, creencia en la relatividad e inutilidad de la ciencia, ni rendirnos ante lo social, reducirlo todo a relaciones económicas negando o menospreciando lo individual. 12. Defender la primacía ontológica de la mente, que no es incompatible con trabajar a partir de la primacía metodológica del lenguaje y del arte, no supone abrazar ni el romanticismo, ni el idealismo, ni el yoísmo, ni la idolatría del sujeto, ni el psicologismo, ni el inmanentismo. Solamente objetivistas, externistas, materialistas, viejos estructuralistas, asesinos del sujeto, posmodernillos partidarios del finismo, amigos de la neutralidad, adictos a la cotidianidad, que estuviesen llenos de prejuicios, girarían sus cabezas y con ellas sus mentes ante la palabra mente y ante las posturas que exigen su comprensión. Un compromiso ético se nos impone si, además de la primacía ontológica de la mente, apostamos por una reivindicación surreal de la existencia. Como mera curiosidad personal, doxográfica, biográfica, no sé cómo denominarlo, pues este texto es de 1994 con anterioridad a que conociésemos quién era y qué estaba escribiendo y pensando y soñando Richard Wollheim desde su construcción de una teoría del arte intencionalista entrelazada con una filosofía de la mente y una concepción de la sociedad de corte lejanamente marxista, a menos socialista y con influencias de Freud. También estaba pensado y escrito este texto con desconocimiento de todo lo que ha venido a ser y está siendo el materialismo filosófico, aunque ya existía en su momento, evidentemente. La teoría del cierre categorial se publica en 1992, aunque nosotros no nos acercamos en aquel momento. Sí estaba en convivencia, porque está escrito en 1994, no sé si durante o al acabar, nuestro primer curso de Introducción a la Filosofía del Lenguaje
por Manuel García Carpintero Sánchez Miguel. Precisamente en clase estudiábamos su libro, que se publicó en 1196, de las palabras, las ideas y las cosas, y evidentemente esa era nuestra formación, ese era nuestro contexto, nuestro texto de referencia. De ahí cogimos el subtítulo de ideas, cosas y palabras. Ideas es elemento interno, cosas es elemento externo y palabras es elemento social. Repetimos que con este texto en la mano de 1994, con la mano actualmente en 2021, de esta teoría triádico-formal del significado, este inmatrascendentalismo semántico, pues actualmente en 2021 se podría hacer una crítica con este texto a caídas en la inmanencia, como, en supuesto de que lo sea, la inmanencia radical de la no filosofía de François Laurel, si es que es un ejemplo de inmanencia, pero bueno, hay otras caídas en la inmanencia. El misticismo todavía no se ha ido. Otra caída, pero esta vez en la referencia, en la objetualidad, en los objetos, pues es el giro especulativo, el giro realista, que actualmente desde la segunda década del siglo XXI se está dando en algunos pensadores filosóficos de mi generación, porque más o menos somos de una edad similar. Personas nacidas en el 66, 65, 64. También hay personas más jóvenes que están ahora también en el realismo especulativo, en el giro especulativo de la filosofía. Bueno, en el supuesto de que dicho giro, en el supuesto, sea una caída o una ubicación única exclusivamente en lo objetual, porque precisamente quieren evitar la correlación de un sujeto con un objeto, y entonces cortan la dimensión subjetual. Entonces, pero también de momento no veo que tengan en cuenta mucho la socialidad, pues únicamente quieren pensar, en supuesto que sea posible desde el punto de vista del objeto. Pues si todo esto es verdad, todavía tengo que profundizar más y mejor, pues estarían cayendo en la trascendencia, en la objetualidad. Y también, pues cualquier proyecto nuevo de revisión del marxismo, o aunque sean muy interesantes, de una fusión, entrelazamiento de Marx con Gustavo Bueno, como la que está haciendo Santiago Hermesilla, pues también tengo que profundizarlo más y mejor, pero a lo mejor es una caída en tercer aspecto, en la socialidad. Bueno, y si estos tres ejemplos no son adecuados, en realidad me es indiferente, porque lo que sí es seguro es que actualmente hay caídas solo en la inmanencia, caídas solamente en la trascendencia, tanto en una trascendencia de los objetos como una trascendentalidad hacia cosas sublimes, supuestamente sublimes, suprasensibles, etc. Y sí que en la actualidad hay caídas únicamente en el aspecto social, en el aspecto solamente económico, etc. Existen esas tres caídas. Pues mi texto de 1994, Teoría triádico-formal y inmatrascendentalismo semántico, a día de hoy nos serviría de crítica a esas tres caídas.